En 5, 4, 3, 2, 1. Pues ya se la paso. Ya estamos en vivo. Buenas noches, buenas noches. Facebook, ya estamos en línea una semana más, constantes y sonantes, firmes y sin sueño, ¿verdad? Ya andamos Para que lo aquí tengamos aquí. Epa. listos Sí. una semana más con nuestro círculo de lectura. Estamos leyendo, estamos iniciando, bueno, prácticamente iniciando un material más. Se llama El Camino del Encuentro. Jorge Bucay, el autor, médico con maestría en terapia gestal. Así que bueno, platíquenos, señoritas, ¿de qué nos ha estado hablando este libro en esos primeros capítulos? ¿Qué se acuerdan? Mientras yo les comparto el material aquí en la pantalla. A ver, ¿quién se acuerda? Ya se cortó. Ah, no, es que puso. De todo eso nos acordamos de una por una, con calma. ¿No? ¿De nada? Ay, no me acuerdo. Bueno, pues Bueno, es como decir, haciendo el resumen, estamos iniciando apenas el primer capítulo, eh, las primeras páginas de este material. Y Jorge Bucay nos empieza a platicar, a contar, a dar contexto de la historia de la libertad del hombre, que si el hombre es para vivir en sociedad, que si el hombre es para vivir en soledad, y nos menciona por ahí varios comentarios, varias perspectivas de filósofos de antaño, entre Nietzsche, Sade y otros más, ahí, Rousseau. Y varios de ellos dan su punto de vista, unos desde que el hombre es peligroso, que viva en soledad, que viva solo, que sea libre. mm, Otros dicen que tiene que ser domesticado, que tiene que ser controlado con reglas, con normas, etcétera, ¿no? Eh, Mm, ya más o menos recordaron. sí. ujú. eh, ¿qué opinión les merece? ¿Qué opinión les merece esta introducción que nos empieza a dar Jorge Bucay en estos libros, en estas primeras páginas? Habíamos comentado algo sobre esto, pero ya recordando, ¿qué piensan ustedes? ¿Es bueno Pues vivir sí, en sociedad o no? pues ¿Es es, recomendable? yo creo que debe ser equilibrado, ¿no? Ajá, O sea, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, dice el dicho, ¿verdad? ajá, Entonces, habla acerca de cómo el hombre, a veces quiere vivir aislado. ¿Cómo lo llamaba? ¿Como lobo? ajá, como lobo Como exactamente. lobo. Ajá. Que quería, o sea, que a veces ve a otras personas y las considera como enemigas. Si no es una persona sociable, pues sí, así las ve. Ujú, Ya cuando hacen algún tipo de conexión, de que empiecen a platicar, entonces ven que a lo mejor ya tienen varias cosas en común y entonces puede ser su aliado, puede ser su amigo, pero ajá, mientras no lo conocen, no conocen a otras personas, las ven como extrañas, las ven como enemigas y por lo tanto prefieren estar aislados de todas las demás personas. así es. ¿Alguien más recuerda algo?
¿no? Mm. Bueno, seguimos entonces. Vamos a continuar entonces con la lectura para ver qué más nos dice Jorge Bucay. Ay, perdón, un poquito de sueño, pero ahorita se nos va a quitar. Y nos quedamos aquí en esta parte que dice, ¿habrá otra posibilidad? A comienzos del siglo XVIII aparece Rousseau, 1712 a 1778, para dar vuelta el planteo y revolucionar las ideas que se tenían hasta ese momento, porque Rousseau es el primero de su época que dice, es cierto que el ser humano se asocia con los otros para cazar, para ser más fuerte, para tener un colaborador en un determinado fin. Pero también es cierto que a veces se asocia sin ninguna razón y entonces se pregunta, ¿qué otra razón lleva al ser humano a asociarse con otros seres humanos? Y sugiere que dicha razón debe estar en su naturaleza. A diferencia de los filósofos anteriores, Rousseau concluye entonces que, lejos de ser solitaria, la naturaleza del ser humano es gregaria, social. Para él, lo que antes era visto como naturaleza solitaria y bárbara del hombre forma parte de su alejamiento de la sociedad. Plantea esa manifestación como un resultado posterior en lugar de una condición previa. Por otro lado, Rousseau dice que el individuo tiene dos amores, el amor propio y el propio amor. Llama amor propio a lo que nosotros llamaríamos hoy vanidad y propio amor a lo que hoy llamaríamos autoestima. La vanidad me lleva a conseguir lo que necesito por la utilización de los demás, a utilizar a los otros para congraciarme. Así quiero los honores, Kant, para sentirme bien, y entonces busco a los demás para que me honren. Pero también me relaciono con los demás por la necesidad de ser considerado por el otro y llenar así nuestra olla de autoestima. Cuando Rousseau llega a esta idea, la relaciona con la idea aristotélica de que el hombre que no reconoce que necesita la vida en sociedad o que no vive en sociedad, o es un dios o es una bestia. Esta frase de Aristóteles, 384-322 a.C., ya la había tomado Nietzsche, afirmando, entonces seamos dioses, reconozcamos que no necesitamos de los otros. Pero Rousseau afirma, no somos ni bestias ni dioses, somos seres humanos y por lo tanto necesitamos esencialmente la consideración de los otros. Se refiere entonces al mito Rafael, de ¿me le pagas a Aristófanes, la estufa, porfa? de Platón, 428 a 348 a.C. ¿Qué? La característica Acá en la de... mesa haciendo, escuchando mi reunión. A ver, espérenme. Sí, Ahí, ¿dónde me quedé? Ni bestias, aquí. La característica que tiene este personaje es que se siente incompleto y busca bienes, triunfos militares, parejas, tiene hijos. Nunca se siente, nunca se siente satisfecho hasta que un día se sienta en una mesa con alguien que le dice, eres Aristófanes, yo te conozco. Y cuando el otro le dice esto, Aristófanes se siente por fin completo. Aristófanes representa aquí la incompletud que solo se resuelve cuando alguien te describe. Rousseau opina que el ser humano se junta con otros,
no por utilidad, sino porque sin los otros se siente mutilado. La gran diferencia con Kant y La Bruyère es que para Rousseau la incompletud es parte de la naturaleza humana. Rousseau es el primero que dice, la naturaleza humana consiste en sentirse incompleto en soledad. Esto es lo opuesto de La Bruyère, quien decía, la naturaleza humana es la soledad y la sociedad surge como una necesidad propia de reconocimiento y valoración, de aplausos, de honores. Dice Rousseau, el salvaje vive en sí mismo y cree que no necesita a nadie. El hombre sociable vive en manada y obtiene de los demás protección y reconfirmación de su existencia, aplauso o alabanza. El verdadero ser humano se relaciona porque sólo así tiene sentido su vida. Esta idea tiene tanta fuerza y es tan revolucionaria que en la historia de la filosofía, que empieza a modificar el pensamiento político de su entorno, soy incompleto si no tengo al otro. No tiene sentido mi vida si no tengo al otro. No puedo significar mi vida si estoy solo, dice Rousseau. Las ideas de Rousseau tienen dos derivaciones importantísimas para la historia moral. Una es el pensamiento de Adam Smith de 1723 a 1790, un economista muy ligado a la evolución de la humanidad y los procesos sociales. Él empieza a traer la idea de la necesidad de aprobación, diciendo que no nos alcanza solamente con que el otro esté y nos reconozca. Necesitamos además que nos apruebe. A tal punto llega esta concepción en su pensamiento que desarrolla toda su teoría económica afirmando que la búsqueda de la posesión de bienes no es por la riqueza en sí misma, sino porque uno sabe que con las posesiones se gana la simpatía y la aprobación de los otros. En vez de pensar en una sed esencial del hombre, piensa que esto le permite al hombre sentirse más completo. Adam Smith es el primero en decir que la indiferencia del afuera es tan terrible que puede llegar a matar. La frase lo mató con la indiferencia está originada en su pensamiento. La mirada del otro es para él una necesidad. No podemos sobrevivir si no hay, por lo menos, alguien que nos dé su aprobación. Y los bienes materiales son exactamente para esto. El sujeto, decía Smith, está incompleto y necesita de los otros para forjarse su identidad. Como única alternativa para resolver esta dependencia sin colgarse de los demás, propone una posibilidad que estará reservada solo para algunos. Dios, si yo no quiero vivir dependiendo de que otro me califique, siempre me queda la posibilidad de creer que Dios es el que me puede dar esa aprobación. La fe La fe aparece como un recurso que me devuelve la independencia y la fortaleza sobre mí mismo, reconociendo mi necesidad social, pero otra vez volviendo a la primera idea de La Bruyère, la soledad. Ahora puedo estar sin nadie, no me importa. El jefe me va a dar su aprobación y nunca me sentiré solo, inseguro ni incompleto. La evolución posterior ha dado algunas otras soluciones para este tema. La conciencia, el superyo, la idea moral y ética de los principios no es ni más ni menos que la introyección, la puesta dentro de la aprobación supuesta de los demás. Yo me siento completo únicamente si hago las cosas de acuerdo con mi conciencia. De lo contrario, me siento mal, insatisfecho. El superyo, la moral, la ética, la sociedad como una abstracción, en última instancia, son la respuesta a la necesidad de la búsqueda de simpatía
y de aprobación de los demás. George Hegel, 1770 a 1831, el último pensador de la época, es tan importante y revolucionario que va a influenciar a todos los que le siguen: Freud, Lacan, Adler, Peirce, Pichon, Rivere, etc. Hegel toma las ideas de Rousseau y la desarrolla a niveles inconmensurables. Dicen los que han estudiado que el pensamiento de Hegel era tan avanzado para su época que nadie lo entendía. Pasaron muchos años antes de que la humanidad pudiera entender lo que Hegel quería decir. Todo lo que nosotros sabemos de este pensador es lo que Kojovic escribió en el libro Interpretando a Hegel. Muchos dicen que tampoco Kojovic era muy fiel a lo que Hegel decía. A la idea de Rousseau, Hegel agregó que la incompletud no se resuelve ni con el reconocimiento, ni con la consideración, ni con la aprobación del otro. Hegel decía que lo que el individuo necesita, no como una cosa aprendida, sino como condición de su humanidad, es mucho más. Es la admiración de un otro. El individuo necesita que haya alguien que lo valore, que lo reconozca, que lo aplauda. No alcanza con que el otro le diga, eres Aristófanes, porque cuando Aristófanes recibe esta mirada, no es la mirada de alguien que lo reconoce, es la mirada de alguien que le da el reconocimiento que implica admiración, dice Hegel. Para él, Mm, Para él, la continua lucha del ser humano es por conseguir que alguien lo valore, le dé un lugar de importancia. Si no fuera así, ¿qué quedaría? Se quedaría con esta sensación de incompletud, se sentiría mutilado, no tendría la posibilidad de sentirse satisfecho. Hegel coincide con Rousseau en que la esencia del ser humano es sociable. Él dice, el ser humano solo y único en el mundo no sería un ser humano, sino un animal. Estamos en 1780 y a partir de ahí, el gran planteo hegeliano nos complica porque las cosas empiezan a mezclarse. Así como el pensamiento de Nietzsche se basaron en algunas ideas políticas, las nazis, entre otras, en las ideas de Hegel, su filosofía y el planteo del amo y del esclavo, se apoyaron varias corrientes ideológicas, entre otras, el marxismo y la fundamentación del materialismo dialéctico. Hegel dice, siempre que hay dos individuos, cada uno de ellos quiere la admiración del otro. Y en esa competencia, uno va a triunfar y el otro no. La admiración, la historia de la humanidad es la sociabilidad a partir del esquema donde entre dos que se encuentran, uno tiende a ser el amo y el otro tiende a ser el esclavo. No es una idea complicada. Miremos la historia de la humanidad y veremos que en realidad siempre hay dos bandos que están peleando por ser el amo y dejar al otro en el lugar del esclavo. Y esto no tiene que ver con conseguir el placer sádico de esclavizar al otro, sino con lograr, dice Hegel, su admiración, conseguir que me idolatre, que me ponga en un lugar superior, el lugar del amo. Hace recordar un poco a Nietzsche, a la moral del superhombre y del cordero, ¿verdad? Establecido el ganador, todo parece resuelto, pero aquí aparecen la paradoja. Recordemos que estamos partiendo de la idea de que la completud humana se consigue solamente cuando uno recibe la admiración del otro. Y por lo tanto, los que no la reciban quedarán incompletos y perderán su condición mínima de dignidad humana. En esta batalla entre futuros amos y futuros esclavos,
donde estamos compitiendo por ver quién es quién. Supongamos que sos el que gana. Vos sos el amo y por ende yo soy el esclavo. Y lo admito. Ahora, sos un ser humano completo. Has conseguido la admiración de alguien, la mía. Yo soy el esclavo y he perdido. Vos no me admiras, todo lo contrario, me desprecias. Vas a decir, yo gané. Vos, vas a decir, yo gané. Vos sos el esclavo. Vos no sos ni siquiera un ser humano. Vos no valés. Y cuando no soy ni siquiera un ser humano completo y soy despreciable, mi admiración deja de servirte. Entonces, Hegel dice, el final del camino del amo es irremediablemente el vacío existencial, porque cuando finalmente consigue la admiración que necesita, ésta pierde sentido y la desprecia. Pequeña derivación cotidiana que veo todos los días. Quiero que me quieras, quiero que me quieras, quiero que me quieras. Pero cuando consigo que me quieras, me doy cuenta de que sos un tarado, quizás por querer a un tipo como yo, y ahora te desprecio, y ahora no me importa tu cariño. ¿Qué hace entonces? ¿Qué hace entonces el amo? Busca a alguien más, porque la verdadera historia del amor es que siempre tiene que buscar a alguien valioso que le dé la admiración que necesita. Para Hegel, irremediablemente, los amos están condenados a buscar un tercero. El mundo no se puede plantear de a dos, el mundo se plantea de a tres. ¿Por qué? Porque hace falta un testigo, alguien que testifique que yo sometí al otro, con lo cual ese tercero, que no es mi sometido, me va a admirar por haber sometido a mi esclavo. La trama vital, por lo tanto, requiere de tres personajes: A que pelea con B y lo vence, y C que es testigo de la batalla y concede a A la admiración por ser el vencedor. Sin el testigo del triunfo, este no tiene mérito ni trascendencia. Los tres personajes, nos aclara Hegel, son igualmente necesarios, aunque sus roles distan mucho de ser rígidos o permanentes. En efecto, una vez que A vence a B y B es descalificado como admirador, pasado el primer momento de plenitud, frente al aplauso de C, se plantea lo irremediable entre A y C: quién está por encima y quién por debajo. Deberán competir entre sí, y cuando esto suceda, no importa quién triunfe. Y esto es lo más interesante. El vencedor necesitará que B, el antes esclavo, sea testigo. El ciclo se ha completado y vuelve a comenzar infinitamente. La paradójica lucha del amo y el esclavo, la eterna lucha de quién está por debajo de quién y hasta cuándo. Hegel dice que la historia de la humanidad está cifrada por esta lucha: quién somete a quién en presencia de quién. Necesito que me den admiración, pero en esta búsqueda siempre voy a terminar compitiendo con alguien, en una lucha dinámica donde el derrotado se transformará tarde o temprano en un personaje importante, el testigo de una nueva situación. Por supuesto, por supuesto que las ideas de Hegel existían antes de Hegel, como las ideas de Nietzsche existían antes de Nietzsche, y las ideas de Aristóteles antes de Aristóteles, porque las ideas no son patrimonio de aquellos que las dijeron, pertenecen a la humanidad, y esta historia que la izquierda utilizó para explicar la lucha de clases es para Hegel la historia de la humanidad. Esta es, dice el filósofo, la verdadera historia del hombre y la mujer frente al pecado original. Es la historia de Caín y Abel, es la historia de Zeus y Cronos, es la historia de Castor y Pollux,
es la historia de todos los duelos míticos, donde en realidad nunca hay solo dos, siempre hay tres, dos que pelean por la aprobación de un tercero. Esto es lo que Freud, del 1856 a 1939, vuelve a tomar cuando habla del conflicto edípico, un conflicto planteado entre tres, un hombre, una mujer y un hijo. Una historia de rivalidad sobre quién es el amo, quién es el esclavo, quién es el testigo, un juego de rivalidad que aparece como en el mito de Tebas. Para Freud, toda historia de la humanidad es una repetición del conflicto edípico. Leyendo a Freud, uno podría explicarse todos los fenómenos humanos, cómo podría explicarse toda la historia desde Montaigne o desde Nietzsche. Quizás sea cierto que en cada pequeño misterio que se resuelve el misterio del universo. Cada vez que desde un lugar diferente, cada vez desde un lugar nuevo, cada vez desde un lugar mejor. Siempre asocio este planteo con una antiquísima parábola que una vez me contó un talmudista. Para el judaísmo, el lugar más importante de la tierra era el altar del gran templo de Jerusalén. El momento más importante del año era el día de Yom Kippur, cuando las puertas del arca se abrían para exponer la Torá ante el pueblo de Israel. Y la persona más importante de todas era el gran rabino que oficiaba el servicio ante toda esa concurrencia. En ese instante la conjunción era única. La persona más importante, en el lugar más importante, en el momento más importante, la tradición judía señala que si en ese preciso instante un mal pensamiento hubiera pasado por la cabeza de ese hombre, el mundo entero habría sido destruido. Cuenta el Talmud que en realidad cada hombre es tan importante como el gran rabino. Cada lugar es tan sagrado como aquel templo y cada momento es tan trascendente como la apertura del arca. Cualquier pensamiento dañino en la mente de cualquier hombre puede en cualquier momento destruir el mundo. Cuando uno lee el pensamiento de Hegel, se dice, es cierto, la humanidad realmente se ha manejado así, y sin embargo, lo que Hegel describe no es un modelo funcional de la sociedad, sino una situación social específica, que es la situación de rivalidad, la situación de la batalla, de la guerra. Debe existir otra posibilidad que la de competir por el espacio de admiración. Sobre finales del siglo XIX, principios del siglo XX, empiezan a revisarse estas ideas y se hacen críticas importantes a Hegel y a sus seguidores. Los post-freudianos critican que el modelo del conflicto edípico como explicación universal. Acusan a psicoanálisis de volver demasiado a la Bruyère, al sostener que el ser humano es esencialmente solitario y que se conecta con los otros por un tema de necesidades que define sobre todo desde la teoría de lo sexual. Freud destaca por darle a la sexualidad el lugar de pivote sobre el cual giran todas las cosas. Si bien hay que aclarar que para Freud el significado de sexual difiere mucho del concepto coloquial de la palabra. Para el gran maestro, lo sexual refiere a la libido, a la energía que ponemos al servicio de las cosas, es decir, al interés sobre hechos y personas. Lo sexual es más, lo sexual es mucho más que lo genital y puede no tener ninguna relación con el pene o la vagina. La idea sería aproximadamente la siguiente, partiendo de la idea de la Bruyère que sostenía que el hombre se asocia para satisfacer un deseo que no puede completar en soledad. El pensamiento psicoanalítico concluyó que si el otro es un objeto de deseo para mí, esto me llevará a juntarme con él. Hasta el concepto del instinto de muerte que liga al inconsciente con la búsqueda de la autodestrucción.
suena ligado a la historia del aislamiento esencial al que tendemos a volver con la idea de la sociedad como algo antinatural metido a presión en el ser humano. Si bien Freud es muy posterior, de alguna forma está retomando aquellas ideas de La Bruyère, de Montaigne y de Hobbes, a quien cita: la naturaleza humana, como el consciente, es esencialmente solitario y egoísta, y se rige por el principio del placer. Así que el debate no se termina en Hegel, ni en Nietzsche, ni se termina en ninguno de estos pensadores. El debate sigue y posiblemente seguirá porque es muy difícil decir. Ahora que tenemos todo sobre la mesa, estos son de verdad los que dan origen a todas las ideas. Porque cuando, porque cuando después aparecen Adler, Fromm y otros criticando las ideas de Freud, lo hacen también apoyados en los que critican en su tiempo a La Bruyère o a Maquiavelo. Pensar al hombre como un ser solitario por naturaleza, como decía Montaigne, o como dice también el psicoanálisis en un principio, o como un ser esencialmente gregario y de alguna manera incompleto cuando está solo y que necesita de los demás para sentirse completo, como sostenía Rousseau. En este debate, los filósofos han preferido predominantemente la idea del ser humano como solitario. Sin embargo, hay un pensador ruso contemporáneo llamado Todorov, un señor de rulitos que vive en Francia, que tiene un planteo muy interesante sobre este asunto. Yo creo que hasta ahí le vamos a dejar. Yo creo que hasta allí. Híjole, creo que me emocioné. Chan, 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 chan. ¿Qué opinan? ¿Ya se durmieron? Cristi, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Buenas noches, Gracias. Cristi, qué milagro, bendito sea Dios, que nos la encontramos Santa por acá. Cristina. ¿Cómo está, Cristi? Excelente. Eso es bueno, eso es bueno. Bien, ¿quién quiere empezar? ¿Qué leí? De tanto que leí me emocioné. A ver, Yo ¿quién es un... mero, A ver, yo adelante, mero. hazme un resumen, Roger. Pues no nomás en lo que dijo el autor del libro, eh, que necesitamos por el ego, vamos a decirlo así, por el ego, un tercero en todas las cosas, no nomás en determinada cuestión. O sea, siempre ocupamos un referee para que esté dando cuenta, vamos, por Ajá. decirlo así, en una pelea marital, pues se necesitan a los hijos para que determinen quién tiene la culpa y quién no. ¿Quién es el bueno y quién es el malo, Y verdad? exactamente, entonces, si no hubiese hijos y nomás se pelea uno así, ¿qué pasaría? Pero hay vecinos. Y igual como el trabajador y el patrón, cuando cumple su cometido, pues ya no lo llena, necesita de ese mismo para que dé el veredicto con otro a ver quién ganó, Ujú. ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, eh, pues más que nada yo lo siento como que es el vacío que tiene uno de sentir que tiene la razón, cuando la razón, pues la verdad no existe, es momentánea, depende cómo veas las cosas. Ajá. ¿Verdad? Es lo que más o menos le entendí ahí. Y sí es cierto, así nos la pasamos toda la vida, Muy bien. ¿verdad? Yo, Exactamente. Adelante, Cristi. sí, y cómo es cierto que el ser humano necesita siempre de una compañía, Ujú.
necesita de alguien a su lado para que lo admiren, para que lo hagan sentir bien, lo hagan sentir idolatrado. Incluso me fijo en las fiestas que cuando van al baño siempre van de a dos. O sea, hasta para eso necesitan compañía. Dice que el ser humano solo y único en el mundo no sería ser humano, sería un Ajá, animal, así exactamente. decía. Es como una batalla, dice, entre futuros amos y futuros esclavos, donde hay una competencia y siempre el amo busca a alguien que le dé admiración. Siempre busca a Ujú, alguien, dice, ¿cómo decía? Superior o bien preparado, algo así decía, ujú, para ujú. que le dé admiración. Y sí es cierto, el ser humano pues llegó aquí solo, ¿verdad? Con el primer hombre Adán, pero como Dios vio que estaba solito y dijo, todos tienen compañero, animalitos y todo, pues le vamos a hacer una compañerita para que no esté tan solo. Yo creo que de Va- ahí ya Vamos a quitarle la empezamos paz. con, ya de ahí con eso empezamos ya a No es querer cierto. estar pegaditos, ¿verdad? Ah, Bueno, sí. eso es lo que yo entendí. Ok, sí, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Madre, Tabita, Sagi, No se duerman, no se duerman, no se duerman. entrenle. A ver, madre, usted que está ahí, no la oímos. Ahora, ahora sí, como dice, como dijo ahí mismo el autor, este, necesitamos sentirnos apoyados. Si no, pues ¿cómo? Exactamente. ¿Que no pueden solos? No nos dejen solos. No, pero queremos saber No, a quién le no, no, ganamos. así es. No, Y creo, y aparte es el sentimiento de que si la riego, pues a todos nos regañan, ¿por qué no más a mí solo? ¿Verdad? no, yo creo que todos estos autores, todos estos filósofos tienen la razón, porque pues solos yo creo que no podemos vivir. Como seres humanos no podemos vivir solos, necesitamos unos de otros para lo que sea, para que te Ajá. digan cuánto te quiero, para que te digan no te quiero, para que me sirvas, no, para yo servirte y para sentirme grande yo y para que tú chiquito y así es, nos lo estamos llevando. Ujú. Y también necesitamos el que nos digan, ah, sí, tú sí tienes la razón, el otro no, tú eres el mejor. Entonces, es creo como que es como una lucha aquí entre seres humanos y como que es por naturaleza ya. Ujú. Unos más declarados, así más directos, otros más discretamente, pero todos necesitamos el reconocimiento. Eso sí creo, que todos necesitamos reconocimiento y todos necesitamos que nos apoyen, que nos ayuden para poder construir un mundo mejor, se podría decir, ¿no? Ujú. Para no vivir así de tiro tan aislados allá como, pues no, yo creo que ni los cavernícolas, porque también vivían ellos entre manadas o En entre manadas, seres sí. humanos. Ajá. Así vivían y como fuera se apoyaban. Uno Así traía la es. comida y los otros comían. Pero es interesante escuchar todas estas opiniones, puntos de vista de estos personajes y pues darnos cuenta que todo es importante. Ujú. Muy bien. Así. ¿Alguien más? ¿Sagi, Tabita andan por ahí? ¿O ya se fueron? Aquí ando, muchachones, nada más Ese, que ando un está, poquito ocupada. está cenando, Sagi, no nos quiere invitar. Algo así. Ok. A ver, ilústranos, Sagi. Ahora está ocupado. Pues me quedé con la idea de lo del amor propio y el propio amor, creo que coincidió con lo que habíamos platicado en sesión. Ujú. Y pues sí, o sea, estamos como, ahora sí que como dar y recibir, ¿no? Pero nos fijamos más en recibir que en dar.
Ujú. Entonces también en el aspecto de lo que están diciendo del ser confrontativo, o sea, necesitamos que alguien nos esté ahora sí que palmeando para sentirnos bien. Ahora sí que desde dónde viene esa necesidad, es lo que me pregunto Ujú. yo. Exactamente. Y fíjense, esta parte me empieza a gustar porque no sé si lo alcanzan a percibir ustedes, pero ¿cómo se llama el libro que estamos leyendo? ¿Cuál El es el camino del título? encuentro. El camino del encuentro. ¿Y qué decían las primeras páginas que íbamos a ver? El camino del encuentro. ¿Con quién? Conmigo, ¿Y con con los, quién más? conmigo y con los demás, o algo así, no me acuerdo bien. Decía, el encuentro conmigo, con la pareja y del sexo. Y nos empieza, yo de repente decía, bueno, ¿y por qué nos empieza a hablar de esos filósofos y estos pensadores? ¿A qué viene, da? ¿O qué? De repente es medio confuso y un poquito cansado. Y dice, pero conforme va avanzando, digo, ok, vaya entendiendo. Entonces, no sé si ustedes alcanzaron a percibir, pero lo que yo percibo es, nos empieza a explicar de dónde surge la necesidad del ser humano de estar acompañado, de encontrarse con alguien, ¿sí? Y cómo a través de la historia, cómo a través de la historia se ha determinado que tendría que ser la relación. O sea, y nos explica, un ser humano solo es peligroso, pero un ser humano que se acompaña con la intención de ser adulado, con la intención de ser glorificado, etcétera, es todavía más peligroso porque le da más poder. Y luego vienen y te dan un montón de ideas y un montón de pensamientos distintos hasta que llega con Freud y te dice, es una cosa sexual. Y nos empieza a explicar un poquito lo que tiene que ver con lo sexual, que no tiene nada que ver con el coito o con los genitales. Pero lo que me llama aquí la atención es cómo nos empieza a mostrar el origen de ese acompañamiento, cómo empieza a nacer, cómo se empieza a dar. Y ese ejemplo y ese ciclo que nos pone, digo, lo vemos a diario, por lo menos yo sí. Y lo vemos a diario y lo practicamos diario y lo sentimos diario de una y de otra forma. ¿Qué es lo interesante aquí en este ciclo? ¿O qué es lo rescatable? ¿Alguien se dio cuenta? ¿No? Pues la En, dinámica familiar, ¿no? ajá, sí, la dinámica familiar, social, de pareja, cualquier tipo de relación. Pero Es aquí que agarra parejo, agarra todo, exactamente incluye agarra todo. todo. Exacto. Pero si se fijaron o si prestaron atención, el punto o el meollo del asunto está en la duración que está. Primero dice, son tres roles: el que gana, el que pierde y el que observa. Y después, el que pierde se convierte en observador y el que observaba se convierte en competidor. O sea, éntrale la reta. Y se ponen ustedes a pensar, ¿qué pasaría si el primero que ganó pierde y el que era observador gana? ¿Sí me explico? Ejemplo, ahorita aquí los que estamos aquí, las que veo aquí en las caritas. Cristi, mi mamá Magda y yo. Mi mamá y yo estamos discutiendo y Cristi nos ve. Estamos intercambiando argumentos y puntos de vista y yo pierdo. Y yo pierdo. Y Magda le dice a Cristi, ¿ya viste? ¿Cómo sí? Que no sé qué. Y empiezan entre ellas. Y de repente Cristi sale con unos argumentos bien fregones y entonces le gana a Magda. Y yo, no, pues sí, 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 ganó Cristi, sí, sí, cierto, tiene razón. Y luego, ¿verdad que sí? Y entonces la pelea es entre quién?
entre Cristi y yo. ¿Y quién se convierte en observador? Magda. Y, y luego resulta que yo le gano a Cristi. Hey, ¿Sí? así estamos en la vida, en todo momento. Y lo ideal es que fuera realmente así. Ujú. Eso sería lo ideal y eso sería lo más chingón. Y aceptar y decir, ok, ¿sabes qué? Bueno, yo ahí sí no tengo conocimiento, yo ahí sí no tengo experiencia, yo ahí sí desconozco. Enséñame, muéstrame, Ajá. compárteme. Pero ¿qué es lo que Nos pasa? gana el ego. Exactamente, ¿qué es lo que pasa? No, pero yo ¿por qué? Y es que es lo que yo digo, y es que yo, y Así yo, y es. yo. Y entonces, y luego el otro, el que está de observador, no, pero es que tú, mira que no sé qué. ¿Sí me explico? Sí, Entonces, ¿cómo se da ahí el encuentro? O sea, ¿cómo estamos relacionando ese encuentro con nosotros? ¿Cuál sería el encuentro más sano? ¿Y cómo lo estamos llevando? ¿Y de dónde nace? Como decía Sagi. Oye, pero ¿por qué? ¿De dónde viene? Ya lo revisamos en material anterior. Creemos o suponemos tener la necesidad de reconocimiento, de adulación, de poder, porque siento que si no lo tengo, no voy a conseguir o no voy a llegar a donde tenía que llegar. Entonces, el hecho de creer que necesito estar con alguien, que necesito relacionarme con alguien, porque si no lo hago, si no me relaciono, si no convivo, si no platico, si no digo, si no estoy, entonces hay una parte en mí que se siente vacía y Que entonces no se siento un desarrolla. hueco. ¿Y cómo se puede manifestar eso? Tristeza, depresión, ansiedad, culpa, bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque no hay quien me adule, no hay quien me confronte, no hay quien demostrarle que soy tal o cual. ¿Sí me explico? sí. ¿Y cuál sería entonces el encuentro ideal? Estamos hablando del camino del encuentro. Nos está mostrando, nos está enseñando cómo empieza ese encuentro de la humanidad. En base a lo que ya hemos analizado y en base a lo que ya hemos revisado, comentaba Sagi, estoy para dar, pero ¿qué voy a dar? Si me siento vacío, si me siento incompleto. Pues en lo personal de esto que estamos leyendo ahorita y juntando con todo lo que hemos leído, este, yo lo estoy pensando o digiriendo de esta manera. La mera neta, como dijo, ¿quién fue Sócrates? Hijo de la Chihuahua. Ahora sí, me siento y pienso y solo sé que no sé nada. La neta, ¿por qué? Lo que tú estás preguntando ahorita, pues para mí sigue siendo lo mismo. Tienes que mantenerte en el presente para evitar todo ese tipo de cosas y poder aceptar tu realidad, no tratar de ganarle a nadie, ni en ninguna competencia, ni nada, aunque tengas el conocimiento. O sea, ser humilde, pero para Ujú, eso necesitas estar en el presente, siempre en el ujú. presente, y es bien difícil, la verdad. Entonces, yo escuchando ahorita esta parte que estás diciendo, la mera neta, me doy cuenta que la mayoría de seres humanos no estamos absolutamente nada o casi nada trabajados emocionalmente o en la vida. Y por Así eso nos es. va como nos va. Por eso nos va como nos va. Exactamente. Cristi, ¿quería comentar algo o me confundí? Ok, fíjense, hemos estado comentando desde el material pasado que la necesidad no existe. Y una manera de
erradicar la necesidad, ¿se acuerdan cuál era? ¿No? La manera en que yo puedo quitar la necesidad de mi vida es reconociéndome suficiente. No existe la insuficiencia. Si yo creo, o si yo pienso, o si yo me observo que necesito, ya me hice consciente, o me estoy observando, que necesito a alguien que me dé esa adulación, que me reconozca, me enaltezca, que me escuche, que si yo me siento incómodo, me siento incompleto, hay una cierta incomodidad porque no está esa persona, sea el nombre que sea el puesto perdón, la función que me digan, pero si no está ese otro para que yo me sienta completo de ahí, entonces es que tengo esa necesidad. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? Si yo me reconozco que soy autosuficiente, que no necesito adulación, que no necesito quien me escuche, quien me venga, quien me dé, yo tengo tanto conocimiento y sé tantas cosas que necesito a quien decírselas. Necesito a alguien que me escuche. Y lo que me pongo yo a pensar, y yo escucho. Yo siento la necesidad de que me escuchen. Es que no hay quien me haga caso. Y es que nadie me pela. Ay, ¿tú haces caso? ¿Y tú eres atento? Es que nadie me dice cosas bonitas. Es que nadie me dice que soy bueno. Es que nadie me dice que soy guapo. ¿Y tú lo dices? ¿Me explico? En el Ya nos momento en dejaste que... callados. Ya no, ya otra chinga de esas ya no, por favor. Eso es bueno, Roger, porque es señal que lo estamos cuestionando. Y como les he comentado, para mí, y cosa que me ha servido es cada que me enfrento con una situación complicada o con una situación que por dentro me carcome y me hace sentir algo medio raro, es cuestionar. A ver, ¿qué pedo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué estoy haciendo yo? Y en el momento en que hago esas preguntas, en el momento en que yo hago esas preguntas, casualmente, en algún momento me llegan las respuestas. Y precisamente en estos días me estaba haciendo esas preguntas, precisamente esas preguntas que les estoy compartiendo. Porque o sea, no tengo a quien me escuche, no tengo a quien me vanaglorie, no tengo a quien me adule. Entonces, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me falta? ¿Qué estoy haciendo mal? Ah, mira qué casualidad que llega Jorge Bucay y me dice, mira, es que está el A, el B y luego el C, que tengo que tener ese poder para que uno me vea que estoy sometiendo al otro. ¿Listo? Y fue cuando me puse a pensar, ¿y si me someten? Me agarró haciendo striptease, ¿verdad? ¿Y si me someten a mí? ¿Y si yo pierdo? ¿Cómo? Sí. ¿Y si yo me hago, y si yo me convierto en observador? Cuando estoy siendo observador y me dan ganas, ay, es que la estás cagando, es que estás mal, es que por ahí no va,
Y es que, ay, mira, es que, o del otro lado, no, sí, es que sí, cierto, tienes razón. No, sí, es que tú estás mal. No, es que, mira, él sí. ¿Cuántas veces la hago de árbitro, de referee, como decía Roger, sin que me lo pidan? Por esa necesidad de también ser escuchado, de que también me tomen en cuenta. ¿Qué puedo hacer? ¿Soy observador? ¿Mm? ¿Tomo lo que me beneficie? Lo que no, lo dejo ahí guardadito en mi cuarto de herramientas, como decía en el primer libro, y en el momento que lo requiera, de aquí la agarro. ¿Sí me explico? Sí, sí hay un cambio de chip, algo nos llegó. Así es. ¿Qué opinan para ir cerrando? Pues me quedo con lo del otro libro. A final de cuentas, todo es una fantasía. Más fuerte, madre, que no la escuchamos. ¿No me escuchan? Muy lejos. Digo que me quedo con lo que dice en el otro libro que acabamos de leer. Las Todo es necesidades, una fantasía. una ilusión. Ujú. Y una ilusión que parte No me desde, escuchan. Una desde ilusión. mí. Por eso, para mí se me ha convertido en Pero está interesante. Era, para mí se me ha hecho una herramienta de a diario el cuestionar. Como ya lo hemos venido trabajando desde hace ujú, mucho tiempo, el observar, el analizar, el ajá, escucharme, lo que pienso, lo que digo y observarme cómo reacciono. Y ya que lo hice, ya que me doy cuenta, ya que me hago consciente de eso, se te está cortando más. a mí, ay Dios. Bueno, Se te corta, no sé si es el internet. a lo mejor sí Sí, se me está fallando el no, internet. no te escuchaste. Pero bueno, eh, después de que me hago consciente de cómo me escucho, me escucho lo que digo, lo que pienso, cómo reacciono ante las cosas y me doy cuenta de ello y lo cuestiono, a partir de ahí es cuando puedo empezar a hacer un cambio. Cuando, si lo cuestiono, yo casi, casi les garantizo que la sensación va a ser diferente. La sensación va a cambiar, la emoción va a ser otra. Y se vale de repente el darme cuenta de decir, hijo de su chica, sí, pues el pedo soy yo. Me siento solo, no hay pedo, yo solo. Me siento triste, se vale, exprésalo, sácalo, llora, grita, canta, escribe. Me siento feliz, grita, canta, llora, escribe. Y en el momento en que lo pueda compartir con alguien, y en el momento en que lo pueda externar, entender que Otra vez lloro, otra vez lloro, canto y me siento feliz. la sensación es diferente, Ajá. porque ahí entra otra vez otro, voy a decir la palabra así, ahí entra otro chingadazo, porque yo lo puedo decir, lo puedo expresar, pero si no recibo otra vez, si no recibo la reacción que yo espero, No se te eh, escuchó, oh, se cortó. aquí estoy viendo la grabación y todo parece estar bien. A lo mejor es su teléfono. ¿No trae los datos prendidos? Usted es la que se está trabando. A ver, Ah, ¿tú entonces, crees?
puede ser. Y veo mi internet. El punto es ese. Si yo me veo enfrascado en una situación de esas y cuando lo externo, lo expreso, la reacción no es la que esperaba, entonces lo estoy haciendo por esperar una reacción, por recibir algo, no simplemente por expresarlo. Porque cuando lo digo y lo expreso por el simple hecho de liberarme, haya o no haya respuesta, mi reacción y mi sensación cambia. Así que este material va a traer muchas pedradas. Ya están cayendo por ahí dos que tres. Y nos va a ayudar muchísimo, van a ver. Nos va a ayudar muchísimo a descifrar cómo es esto del relacionarse con los demás. Cómo encontrar ese encuentro, valga la redundancia. Así que, damas y caballeros, recuerden que el estrés es dañino para la salud. Así que, vámonos, Facebook. Nos vemos la próxima semana. Dejen despedir aquí la transmisión de Facebook. Ahorita lo vamos a subir también a YouTube. Ahí para que nos den el like, ¿vale? Nos vemos la próxima semana. Tengan muy bonita noche, descansen, sueñen lindo, cenen más rico todavía y ahí nos invitan, ¿sale? Bye.